Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos saludar al doctor Jorge Peñafiel, candidato por la circunscripción 1 del Centro Norte por el Movimiento Construye. Queremos conocer sus planes de llegar a la Asamblea Nacional, planes fundamentales, cómo rescatar a esa asamblea, reflejo de un sistema político prostituido y que fue disuelta constitucionalmente por el Ejecutivo, luego de tratar de obstaculizar y no generar una legislación que permita enfrentar el tema del Seguro Social ecuatoriano, la reforma laboral, la ley de gestión de riesgos. Estamos a puertas del fenómeno del Niño y quedó allí empolvada la ley de gestión de riesgos. Doctor Jorge Peñafiel, ¿cuál es su plan para llegar y reivindicar a esta Asamblea Nacional? Buen día. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Espero un saludo a todos los radioescuchas y quienes también nos miran a través de las redes sociales. Bueno, en efecto, estimado Miguel, creo que el primer trabajo que tenemos que pensar quienes aspiramos a ser asambleístas del país es que se trabaje específicamente en la seguridad. Pero la visión del Movimiento Construye no ha sido una visión, digamos, individual respecto de la seguridad y solo respecto de la seguridad ciudadana, sino desde la seguridad y desde la óptica de la seguridad multidimensional, multifacética, estimado Miguel, y nosotros pretendemos llegar a la Asamblea Nacional con varias reformas en relación a la seguridad ciudadana, efectivamente, que es el principal elemento que preocupa a los ecuatorianos, pero también tenemos propuestas respecto de la seguridad económica, que pasa también efectivamente por darle y dotarle al ciudadano de seguridad alimentaria, por ejemplo, asimismo de darle seguridad en respecto de su trabajo y de sus condiciones laborales. Y claro que sí, también hay que mencionar el hecho de que también estamos buscando otorgarle y proveerle al Ecuador de una seguridad política, es decir, estabilidad y gobernabilidad mínima que requiere el Ecuador. Estamos escuchando nada más las noticias que tú mismo acabaste de mencionar respecto de el intento del Consejo de Participación Ciudadana de desestabilizar al Estado ecuatoriano a través de informes que son realizados sin ningún sustento, sin ninguna competencia en contra de la Fiscal General de la Nación. Y allí vemos el interés del Estado ecuatoriano, de ciertos espacios del Estado ecuatoriano, de desestabilizar las funciones del Estado y las funciones de la Fiscal en este específico tema. No obstante, de parte de nosotros, quienes estamos pretendiendo llegar a la Asamblea Nacional, pretendemos darle esa seguridad política también, además de, obviamente, atender el tema de la grave situación de seguridad que tiene el Ecuador en relación a la criminalidad y a la seguridad ciudadana. Un poco esos son los ejes principales de nuestra propuesta y que podemos irlos hilvanando durante la entrevista, estimado Miguel. No obstante, así estamos viendo nosotros del Ecuador y las necesidades de todos los ecuatorianos. ¿Cuáles serían los proyectos que Construye a la Asamblea Nacional precisamente para abordar estas grandes necesidades que tiene la ciudadanía? Claro que sí, estimado Miguel. En principio, hacer en el eje de seguridad ciudadana, nosotros pretendemos llevar la reforma de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, en donde pretendemos cambiar el enfoque de la aplicación de esta norma en relación al objetivo principal que busca la ciudadanía, que es eliminar la inseguridad que existe en todos los portales de todos los domicilios del Ecuador. Y básicamente allí es desestructurar a las bandas. Ese es el principal enfoque que buscamos y que queremos desde la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Y el ciudadano se preguntará, ¿por qué es esto importante? Y básicamente nosotros identificamos que la criminalidad de calle, la criminalidad de la ciudadanía que vive día a día, depende de una estructura criminal que a su vez viene desde los más altos estándares y desde las más altas esferas del poder. ¿Por qué? Porque estas estructuras funcionan como una pirámide. Es decir,
hay criminalidad en la calle, hay criminalidad e inseguridad en la calle, porque hay alguien que está encima de ellos, que depende, de quienes depende y de quienes finalmente tiene que rendir cuentas. Y esto es una pirámide que lleva hasta los más altos esferas de la criminalidad mundial, incluso, en donde se encuentran ya los grandes carteles de narcotráfico, los grandes tentáculos que estos carteles tienen hacia los las diversas esferas del poder político, del poder militar, del poder policial, etcétera, que se encuentran infiltrados de alguna manera en sus filas también. Entonces, ¿cuál es la intención de la ley de extinción de dominio? Es, por ejemplo, desestructurar, es decir, identificar estos nexos, estos tentáculos que financian, que otorgan cierta impunidad, que permiten el trabajo de estas estructuras criminales, y de esa manera eliminar la criminalidad y el terrorismo que existe en la ciudadanía. Un poco eso es en relación a la seguridad ciudadana. Obviamente esto tiene que ir concatenado con otros elementos y otras importantes reformas que estamos buscando, como por ejemplo la ley de inteligencia de la administración pública. Básicamente lo que queremos dotarle al Estado ecuatoriano es de herramientas de inteligencia, es decir, poder captar, identificar los nexos, identificar estos lugares, estos momentos, estas comunicaciones que tienen las bandas criminales con sus personajes, con sus, digamos, ejecutores, y de esa manera desestructurarlas. De igual manera, dotarle a la Policía Nacional de capacitación técnica y especializada a través de la ley de la Universidad de la Policía, entre otras reformas, como por ejemplo la reforma que estamos buscando también de la ley del uso progresivo de la fuerza, en donde pretendemos otorgarle a la policía nuevamente ese carácter de un facilitador, un cuidador de la ciudadanía, y no al revés, que es finalmente un ente de impunidad que permite que la delincuencia siga adelante. ¿Qué otros proyectos tienen carpeta de llegar a la Asamblea Nacional el doctor Jorge Peñafiel? Bueno, varios elementos, estimado Miguel, como te venía diciendo, el tema de seguridad es seguridad ciudadana, el principal elemento y el principal eje que pretendemos llevar a cabo a través de nuestro asambleísta principal, que es el general Patricio Carrillo, que es el asambleísta nacional que va a liderar toda esta agenda. No obstante, como te decía, tenemos también en carpeta, por ejemplo, en relación a la seguridad económica, muchos elementos, muchas reformas. Por ejemplo, queremos dotarle al Ecuador efectivamente de esa seguridad alimentaria que tanto ha venido deseando y necesitando desde hace muchos años, como por ejemplo fortaleciendo el aparato productivo propio del Ecuador, y más no evitar la importación, evitar que nuestros productos tengan que venir del extranjero cuando se pueden producir en el Ecuador, darle seguridad a los ciudadanos de asegurar al menos la desnutrición crónica infantil que tenemos en el Ecuador, y poder combatirla de una manera más eficiente y más reactiva con productos propios del Ecuador. Vamos a otorgar a través de estas reformas, por ejemplo, la seguridad de que en el Ecuador se van a producir granos que no se producen actualmente, o que pudiendo producirlos no lo hacemos por circunstancias de competitividad mundial o circunstancias de competitividad local que impiden que nuestra seguridad alimentaria esté asegurada en el Ecuador. Lo propio en relación a reformas al Código del Trabajo, en relación a las nuevas formas de trabajo que existen actualmente y que no se encuentran regularizadas en el Ecuador, como por ejemplo es el trabajo telemático, el trabajo que incluso se realiza a través de celular, o que los jóvenes fundamentalmente buscan y están deseosos de promover. Lo propio en relación a las reformas al sistema nacional de contratación pública, en donde identificamos que la contratación pública tiene que cambiar un enfoque completamente, de tal manera que no sea un eje de corrupción o de impunidad respecto de los contratos dirigidos o las emergencias mal justificadas, sino también otorgarle una dinámica de mejoramiento hacia la productividad nacional y hacia el aparato productivo ecuatoriano, promoviendo, por ejemplo, el cooperativismo o la inclusión de la economía social y solidaria, popular y solidaria en el Ecuador en respecto de la contratación pública, entre otro tipo de reformas más profundas, como por ejemplo la reforma a la ley de mercado de valores. Tenemos algunas unas reformas relacionadas a las nuevas tecnologías, por ejemplo, estimado Miguel, de promover
los sistemas de medios de pago más ágiles, etcétera, 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 en materia económica. Un poco ese es el tema en términos generales lo que proponemos en respecto de esta eje fundamental que es la seguridad económica en el Ecuador. En el tema de fiscalización, ¿cómo enfrentar? Porque el país ve aquí casi los pájaros contra las escopetas, los delincuentes, los abogados y los defensores de los delincuentes, y cómo se han autocalificado los borregos enceguecidos, enfrentando a quienes vienen confrontando a la delincuencia organizada, a los operadores de justicia que actúan mal. Hoy se han confabulado para actuar en el caso de la fiscal general. ¿Cómo fiscalizar, cómo enfrentar a estos sectores que buscan una sola palabra, impunidad en el Ecuador? Bueno, estimado Miguel, creo que en primera instancia hay que mencionar que los procesos de fiscalización no deben ser procesos de fiscalización dirigidos para, digamos, ideológicamente o con una intencionalidad directa de eliminar a una autoridad o de destituirla, sino más bien dicho, tienen que ser los procesos de fiscalización técnicos, es decir, debidamente justificados. Lo que vemos de parte del Consejo de Participación Ciudadana en este momento, que todavía habrá que ver si es que estas actitudes y estas conductas recaen en tal vez algún tipo de delito que podría significar, porque el Consejo de Participación Ciudadana no hace informes de auditorías de ninguna otra autoridad. Si bien hace un control y una fiscalización en relación al ejercicio de los derechos de participación ciudadana, no puede juzgar a una fiscal general, ni tampoco juzgar las actividades o actitudes que tengan las autoridades del Estado. Hay que hacer una fiscalización técnica, es decir, con base en la norma, en la ley, identificar efectivamente cuáles son estas autoridades o estos personajes públicos que son sujetos de fiscalización y que merecen ser identificados de una manera transversal, horizontal, sin dirección política, sin dirección de revancha política, sino más bien dicho desde una óptica muy técnica, muy profesional respecto de lo que efectivamente están haciendo y de lo que efectivamente dejan de hacer a favor de la ciudadanía. Y eso, ponerlo sobre la mesa, discutirlo en la Asamblea Nacional y fiscalizar de una manera técnica, repito, hacia la lógica de una visión profesional, de tal manera que evitemos este tipo de fiscalizaciones dirigidas en donde buscan la impunidad, en donde buscan ejercer un poder que no tienen, que podría recaer incluso en prevaricato o en cualquier otro delito que puede ser, digamos, ajusticiado por parte de las autoridades correspondientes, etcétera. Un poco la lógica de nuestra actividad respecto de nuestro ejercicio como fiscalizadores públicos desde la Asamblea Nacional va a ser siempre de manera transversal, de manera o profesional, de manera técnica, sin una intención política que esté vinculada con nuestros intereses personales o incluso intereses de grupo por ningún sentido, estimado Miguel. ¿Será posible parte de la agenda de la nueva Asamblea Nacional, por lo menos sentar las bases para una reforma política y cambiar este sistema político prostituido, en donde los partidos, los caciques son los que aglutinan, los que designan, los que se han transformado en empresas electoreras para tomarse el poder, para llegar a un puesto de elección popular? ¿Será posible emprender, al menos, como digo, en sentar las bases para una reforma política? Bueno, efectivamente creemos nosotros desde el Movimiento Construye que si nosotros podemos poner en aplicación todas las herramientas legislativas, así como las propuestas que estamos llevando a la mesa de discusión, como es, te repito, la ley de extinción de dominio, hay que ser honestos, una reforma política de toda la estructura del Estado, es un trabajo que al menos merecerá un periodo completo. No es posible realizar una reforma política sustancial, profunda, óptima, en un periodo de 1 año y medio aproximadamente. Nosotros nuevamente creemos que a través de la aplicación de este tipo de normativa y de reformas que estamos llevando a cabo o que pretendemos llevar a cabo en la próxima asamblea, vamos a destrabar muchos elementos y muchas circunstancias que están actualmente detenidas. Como repito, es
es la ley de inteligencia de la policía, por darte un ejemplo, estimado Miguel, va a identificar cuáles son las tiendas políticas o los personajes políticos que estructuran este tipo y que forman parte de estas estructuras criminales y que también de alguna manera tienen esta influencia. Entonces, una estructura política, una reforma política profunda, de manera completa y total, es más complejo y más necesario que existan otro tipo de intencionalidades por parte de la clase política. Actualmente estamos hablando de un periodo extraordinario, pequeño, en donde nosotros pretendemos llevar lo prudente, lo pertinente y lo posible a la mesa de discusión. Una reforma política es un proceso más complejo, más difícil y sobre todo que requiere al menos un liderazgo, digamos, más consolidado en relación al manejo entre el legislativo y el ejecutivo, algo que todavía está por verse que se suscite y que se dé en el próximo periodo. No obstante, nosotros creemos que con nuestras propuestas vamos a destrabar muchos elementos y vamos a identificar verdaderamente quiénes son los que efectivamente mantienen estas estructuras criminales o mantienen estos espacios de impunidad y de injusticia finalmente todavía vigentes, y de esta manera saber a quiénes efectivamente votar y a quiénes no votar, estimado Miguel. Decía sentar las bases de una reforma porque efectivamente, dado el tiempo, el año y medio que tendrá al menos la próxima administración, resulta difícil. Si hay elecciones presidenciales y legislativas para 4 años en febrero 2025 y la ley dispone que no se puede hacer reformas político-electorales al menos un año antes, estaríamos hablando de febrero 2024. Si se posesionan quizás en octubre, en la nueva Asamblea Nacional, les va a quedar muy poco tiempo específicamente para la reforma político-electoral. Por ello decía, por lo menos sentar las bases y dignificar a la próxima Asamblea Nacional con las bases, insisto, de esta reforma política. Bueno, efectivamente sí. Mira, nosotros y desde la academia, desde el sector al que me pertenezco yo, hemos identificado elementos muy valiosos que requieren ser reformados, como por ejemplo el sistema de partidos del Ecuador, el sistema de partidos que actualmente lo que hace y lo que busca es simplemente ser paraguas para personajes políticos que todavía se encuentran objetados a nivel público y que no otorgan de manera clara y contundente una propuesta política al Ecuador. No obstante, sí está en carpeta. Recuerda, estimado Miguel, en la Asamblea Nacional 563 proyectos de ley que están represados, que incluso tienden y muchos de ellos buscan ciertos elementos de reforma política que podrían ser rescatados por nosotros en la Asamblea Nacional y que sin duda alguna vamos a hacerlo a partir del día 1. Apenas nos sentemos en la Asamblea, en nuestros curules, en nuestros cargos, vamos a identificar las reformas que ya se encuentran en proceso y que pueden ser útiles para nosotros en este periodo y de esa manera implementar, como bien dices tú, este inicio, esta semilla de cambio en respecto del sistema jurídico político del Ecuador, de tal manera que podamos tener estabilidad política, visos de un mejor de desarrollo y de un mejor país hacia futuro, y de igual manera ofrecerle al Ecuador esas soluciones que ya las conoce de alguna manera, pero que no han habido, digamos, ánimo político ni intención política de ejecutarlos. Entonces, ante esta situación, lo que estamos buscando como Movimiento Construye, con nuestro candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, y nuestro candidato a la Asamblea Nacional, Patricio Carrillo, es llevar los elementos emergentes, necesarios, urgentes que requiere el Ecuador, pero asimismo hacer una revisión al menos completa de lo que tenemos pendiente y de lo que puede ser útil para la reforma política del Ecuador hacia futuro. Claro que sí, obviamente, en el periodo que tenemos y de la manera y las condiciones que podemos ejercer, ¿no? En el tema de legislación que usted ha mencionado, algunos proyectos de ley importantes, ley de extensión de dominio, ley de inteligencia, la nueva universidad, la policía, reformas a las nuevas tecnologías. También hay uno que se torna urgente, como es la ley de gestión de riesgos,
que está paralizada en la Asamblea Nacional y que no hubo la voluntad política de los que quisieron desestabilizar al Ecuador y se fueron a su casa, y algunos de ellos quieren volver a la Asamblea Nacional. ¿Cómo permitir que esa agenda sea reinstalada de nuevo en la Asamblea Nacional? Bueno, efectivamente, estimado Miguel, estamos ante una crisis político-institucional del Ecuador sin precedentes. Yo creo que posiblemente después del regreso a la democracia, el Ecuador no ha sufrido una crisis de conflictividad tan posicionada en el Ecuador y tan grave como la que tenemos actualmente. Las agendas de ciertos sectores políticos son agendas supremamente, yo diría, peligrosas. Es decir, reeditar el escenario de la asamblea que acabó de salir con una aceptación del 5% nada más en esta nueva posible asamblea es por demás malévolo, si cabe algún término para poderlo decir, porque nosotros como asambleístas lo que tenemos que propender es a mejorar las condiciones del Ecuador, las condiciones políticas, las condiciones económicas, las condiciones de seguridad. Y lo que está buscando ciertos asambleístas que pretenden reelegirse en esta ocasión es reeditar esa circunstancia, es decir, volver al estado de conflicto, volver al estado de confrontación entre el Ejecutivo, el Legislativo y en general entre todas las instancias del Estado, y no darle al Ecuador lo que está buscando efectivamente, que es paz, es tranquilidad. Recuerda que en este poco tiempo que no hemos tenido asamblea, lo primero y lo mejor que ha sentido el Ecuador y los ciudadanos es cierto alivio de la confrontación y del conflicto. Nosotros tenemos que, como asambleístas que estamos pretendiendo ser, llevarle al Ecuador a esta situación de estabilidad política, de nuevamente volver a trabajar en conjunto con quienes efectivamente sí quieren el bienestar del Ecuador y no con quienes no lo desean y que lo que están buscando es solamente reeditar sus intereses para volverlos a poner sobre la mesa y que formen parte de la agenda política nacional. Entonces, hay que llevar la fiscalización, hay que llevar la intención política y hay que llevar nuestro ejercicio como asambleístas hacia el bienestar, mirar hacia lo positivo, mirar hacia el futuro del Ecuador y no reeditar lo que efectivamente acabó de suceder, que es una muerte cruzada anticipando elecciones. De esa manera vamos a conseguir esa estabilidad, esa tranquilidad y al menos esas semillas de cambio futuro que estamos buscando como país. ¿Cómo lograr una nueva Asamblea Nacional que construya y que no destruya? Tiene que fiscalizar, evidentemente es una tarea importantísima, la fiscalización, al igual que la legislación, pero una asamblea que sea parte de la solución de los problemas de los ecuatorianos, no parte del problema. Y allí hay también grandes necesidades para la reforma laboral, la reforma al seguro social, es decir, cómo articular y lograr una asamblea proactiva y que construya para el país. Estimado Miguel, hay que recordar nada más el hecho de que los asambleístas estamos allí precisamente para hacer eso, para llegar a esos acuerdos necesarios en pro de la ciudadanía, en pro del mejoramiento de las circunstancias de la calidad de vida de los ecuatorianos. No obstante, hay que también mencionar que es imposible llevar una agenda de productividad, de progreso, si es que no hay ese ánimo y esa intención política de parte de los otros grupos que formarán parte de la Asamblea Nacional. El Movimiento Construye lleva una agenda de acuerdos, de intenciones claras de mejoramiento de la situación del país, de mejoramiento de la situación de seguridad del ciudadano en relación a todas estas condiciones multifacéticas de la seguridad. No obstante, hay que ser claros. Aquí hay grupos políticos que no buscan esa intención, que no tienen esa intención y que lo que quieren es caotizar nuevamente la situación política del Ecuador. Obviamente, aquí tenemos que ser objetivos. No es posible desarrollar una agenda de acuerdos positivos si es que los intereses de estos grupos políticos no son efectivamente el bienestar de la ciudadanía. Solamente podremos llegar a acuerdos con quienes efectivamente busquen el beneficio de la ciudadanía, el bienestar de la ciudadanía y el crecimiento y desarrollo del país como nación, como un aparato productivo que le agregue valor a sus productos, como la ciudadanía que tenga seguridad. Es decir, hay elementos que tenemos que ser claros. No podemos llegar a acuerdos si es que no hay
esa intención de bienestar y de beneficio para la ciudadanía. ¿Y cómo está el resto de candidatos, no solo en Quito, en Pichincha, sino a nivel nacional del Movimiento Construye? Bueno, es una muy buena pregunta la tuya, estimado Miguel. El Movimiento Construye es un movimiento que ha presentado candidaturas para todas las dignidades del Ecuador. Es decir, en estas elecciones va a ir con candidatos en las 24 provincias del país, con una lista nacional de asambleístas de primera mano y con, obviamente, nuestro candidato presidencial y vicepresidencial, Fernando Villavicencio y Andrea González, como ejes articuladores de toda esta alianza, porque la alianza que nosotros hemos llevado, que estamos llevando como una propuesta política para el país, es una alianza que se consolida desde la ciudadanía, desde las bases más pequeñas, desde los espacios y núcleos más pequeños que existe en la sociedad, y lo que queremos es transmitirle a la ciudadanía esta propuesta para que pueda la ciudadanía tomar una decisión entre quienes efectivamente queremos el bienestar del Ecuador y quienes efectivamente lo que quieren es reeditar esta agenda de impunidad o esta agenda de conflicto y de obstaculización que ha venido suscitándose en los últimos años, y pues evidentemente evitar que esto sea la piedra de molino, la piedra en el zapato del desarrollo sustentable y sostenido del Ecuador, que es lo que queremos desde el Movimiento Construye. ¿Usted ve peligros a propósito de lo que señala, que la impunidad siga su agenda y aquí se pretenda desbaratar totalmente la institucionalidad, cuando sabemos que están tomados del Consejo de Participación Ciudadana, están tomados del Consejo Nacional de la Judicatura, con 3 de sus 5 miembros enjuiciados, procesados penalmente, investigados penalmente? ¿Qué expectativa le queda al país para consolidar la institucionalidad, recuperar la institucionalidad y defender la institucionalidad, como es el papel que cumple la fiscal general? Aquí tenemos que poner todos el hombro, estimado Miguel, no solamente en relación al ejercicio del Consejo de Participación Ciudadana, que es el elemento principal, digamos, que es quien finalmente resuelve respecto de las autoridades que van a tomar posesión de control en el Ecuador, sino en general como nosotros como políticos responsables del país, lo que tenemos que propender y buscar es esos acuerdos, esos espacios que nos van a permitir formar parte de un gran acuerdo nacional hacia la reinstitucionalización y hacia la justicia verdadera en el país. Este tipo de espacios respecto de el manejo que han tenido el Consejo de Participación Ciudadana es por demás, yo diría tal vez injusto. Tal vez incluso impune, en donde pretendemos ser juzgados, no solamente, las autoridades que están en el poder, como la fiscal general, sino que lo que quieren hacer es generar un ambiente de caos en el país. Imagínense lo que están pretendiendo hacer: eliminar, destituir a la fiscal general por vinculaciones o sus intereses políticos, para dejar sin fiscal y poder al fiscal subrogante poderlo someter nuevamente a esas intencionalidades. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la Asamblea Nacional, en este caso, creo yo, es darle esas herramientas positivas, esos acuerdos verdaderos, llegar a conformar una gran mayoría de asambleístas que pueda de alguna manera impedir que la impunidad y la agenda de injusticia se reedite en el Ecuador a través de estas medidas cautelares jurisdiccionales injustificadas, a través de las formas de fiscalización que tienen en la mente los señores de miembros del Consejo de Participación Ciudadana, entre otras autoridades y personajes, ¿no? Entonces, el trabajo no es poco, el trabajo es mucho, y tenemos que llevar a cabo esta agenda de una manera positiva y sobre todo llevando a la ciudadanía con esa tranquilidad, llegándoles a ellos con esa tranquilidad y esa necesidad de seguridad en todas las facetas que tiene esta, ¿no? ¿Y cuál es el sentir de los ciudadanos cuando recorren en campaña electoral respecto de estos hechos? ¿Desconocimiento, preocupación, indiferencia? ¿Qué está pensando la gente cuando los candidatos como ustedes están en contacto con la ciudadanía? De lo que hemos podido identificar, estimado Miguel, en nuestros recorridos y nuestras reuniones con varios líderes, grupos y personas de la sociedad,
es que la sociedad se encuentra en un momento de crisis, es decir, está en un momento de emergencia, en donde lo que está buscando y está necesitando son líderes políticos sensatos y responsables. De tal manera que cuando nosotros recorremos las calles vemos y sentimos esa forma de vivir, esa circunstancia en la cual se encuentra la ciudadanía, y lo que le piden al político, y en este caso al movimiento Construye a través de sus candidatos, es que lleve soluciones verdaderas y reales a su realidad. El ciudadano común poco conoce de quién es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana o quién está liderando el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Simplemente lo que dice es necesitamos justicia, necesitamos paz, necesitamos estabilidad, necesitamos poder salir de nuestra casa y que no nos asalten, no nos roben. Y ese es un poco el sentir ciudadano. Y nuestra intención desde el lado del político, desde el lado del liderazgo político, es ofrecerles esas soluciones. Porque a la larga nuestra intención y nuestra condición actual no es el de ahondar más el problema, de llevándoles otro tipo de problemas a los ciudadanos, sino más bien dicho de darles esas soluciones. Cuando caminamos, cuando hablamos con los ciudadanos, esa es nuestra intención. Generar ese tipo de normas y esas leyes que le permitan dar la seguridad económica, la seguridad ciudadana y la seguridad político y jurídica que requiere el Ecuador. Y eso son a través de las reformas que llevaremos a cabo con Patricio Carrillo en la Asamblea Nacional. Un poco así lo vemos, lo identificamos, estimado Miguel. Bien, el doctor Jorge Peñafiel, candidato por la circunscripción 1, Centro Norte, por el movimiento Construye. Gracias por participar en la revista de Opinión Democracia y conocer, diseñar los planes de llegar a la Asamblea Nacional. Muy buen día al doctor Jorge Peñafiel. Muchas gracias, estimado Miguel. Un saludo a todos los radioescuchas y quienes nos miran por las redes sociales. Buen día. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Y volvemos, tenemos previsto el debate sobre el Yasuní, la explotación en el ITT. Invitados, el doctor Ramiro Ávila, académico y ex juez constitucional, el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, y el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas. Miguel Rivadeneira en la revista